Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, seguimos aquí con álgebra lineal. El otro día hicimos un vídeo sobre espacios vectoriales. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la base de un espacio vectorial, ¿vale? Y antes de nada voy a quitar esta silla de aquí que me está poniendo muy nervioso. Vale, y a esta altura espero que no se vea y ahora tengo más movilidad. Vale, entonces vamos a ver lo que es la base de un espacio vectorial, que eso nos quedó por ver en el vídeo anterior. Pero antes de ver lo que es una base, vamos a ver, necesitáis tener claros los conceptos del vídeo anterior, lo que es un sistema de generadores, ¿vale? Entonces, vamos a definir lo que es un conjunto de generadores o un sistema generador, ¿vale? Lo que es un sistema generador. Muy bien, pues entonces, de nuevo, para definir esto, necesitamos un K espacio vectorial, ¿vale? ¿Sí? Sea V un K espacio vectorial. Y vamos a coger de nuevo una colección finita de vectores, ¿vale? Sean V1 hasta Vn vectores del espacio vectorial V. Decimos que V1 hasta Vn generan V, bueno, o mejor dicho, decimos que esto, y se suele poner entre corchetes, ¿vale? Es para indicar que el conjunto formado por estos elementos, que son estos vectores, ¿no? Decimos que esto es un sistema de generadores, o un sistema generador, ¿vale? Un sistema de generadores de V, si pasa ¿qué? Pues si pasa que el subespacio generado por todos estos, ¿vale? Coincide con V, ¿vale? Tan sencillo como esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es un sistema de generadores? Pues es un conjunto de vectores en el que, a partir de los cuales puedo generar todo el espacio. Pero genero exactamente el espacio. Si genero uno más grande en el que está contenido, ya no me vale. No es un sistema de generadores de V, ¿vale? De ahí se podrá extraer otro, pero eso es otra movida, ¿sí? ¿Y qué significa generar? Pues en el sentido que vimos en el vídeo anterior. Este es el subespacio generado por estos vectores. Es decir, el conjunto formado por todas las combinaciones lineales, ¿vale? Si el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de estos n vectores me da V, entonces esto es un sistema generador. Ejemplo muy básico. Bueno, pues en R2, cualquier par de vectores que tengan una dirección distinta, es decir, cualquier par de vectores independientes, es un sistema generador de R2. ¿Por qué? Porque si yo hago las combinaciones lineales de este, ¿vale? Las combinaciones lineales de este y las combinaciones lineales de los otros dos, habíamos visto que llegábamos a cualquier punto del espacio. Es decir, que el subespacio generado por estos dos vectores, llamamos V y W, es todo R2, ¿vale? Como se cumple esto, pues entonces V y W es un sistema generador de R2, ¿vale? Pero claro, podría ser que, fijémonos otra cosa, si yo cojo V, W, ¿vale? Y este otro vector lo puedo llamar X, por ejemplo. Si yo hago todas las combinaciones lineales posibles entre estos tres vectores, sigue siendo todo R2, ¿vale? O sea, L de V, W y X sigue siendo R2, ¿vale? Entonces sí se cumple que V, W y X sigue siendo un sistema generador de R2, ¿vale? Sin embargo, V solo... Si yo cojo solo V, todas las combinaciones lineales son esta recta. Esto no sería un sistema generador de R2, sería un sistema generador del subespacio que genera, ¿vale? Muy bien, entonces vemos que necesitamos aquí como mínimo dos vectores, ¿no? Y no es casualidad que esto se llame R2. Podemos intuir que si hay algo que llamaremos en un ratín dimensión, tiene que ver con el número de vectores que tenemos aquí como sistema generador, ¿no? Entonces la idea es buscar el mínimo número de vectores, ¿vale? Esa es la idea de lo que vamos a entender como base de un espacio vectorial. El mínimo número de vectores a partir de los cuales puedo generar todo el espacio vectorial, ¿vale? O sea, el mínimo número, un sistema generador minimal, en ese sentido. Muy bien, y ahora, con todo esto, ya estamos en condiciones de ver lo que es una base de un espacio vectorial, ¿vale? Pues esto es muy sencillo y vamos a definirlo. Entonces, vamos a definir lo que es la base de un espacio vectorial. Bueno, pues de nuevo,
sea V un K espacio vectorial, ¿vale? Decimos que esta colección finita de vectores de V1 hasta Vn es una base del espacio vectorial si se cumplen dos cosas muy sencillas, ¿vale? Que este conjunto, ¿vale?, sea un sistema generador de V, ¿vale? Que es lo que acabamos de decir, es decir, que el subespacio generado por estos vectores sea V, y además otra condición más, que es que todos estos vectores sean linealmente independientes, ¿vale? Muy bien, pues esto es una base de V. Entonces aquí metemos otro matiz más de lo que es la independencia lineal, ¿no? Hemos visto lo que es una base de un espacio vectorial, ¿verdad? Y entonces hemos podido intuir lo siguiente, ¿no? Hemos podido intuir que una base es un conjunto de vectores a partir de los cuales puedo generar todo el espacio, pero que sean todos independientes. Entonces, el hecho de que sean independientes tiene que ver con que sean un conjunto minimal de vectores. ¿Por qué? Porque si yo consigo un conjunto de vectores independientes, ¿vale?, y le meto si yo consigo en un espacio... Bueno, vamos a definir otra cosa más para hablar, ¿vale? Y lo voy a incluir en esta definición, ¿sí? Y entonces se dice que n, donde n es el número de vectores de la base, ¿vale?, que genera el espacio, ¿sí? Se dice que n es la dimensión de V, ¿vale? Y se escribe, pues, que la dimensión de V vale n, ¿vale? Y si queremos detallar cuál es el cuerpo, es decir, que es un K espacio vectorial, pues aquí ponemos una K, pero normalmente en todos los libros aparece así, ¿vale? La dimensión de un espacio vectorial, que es, pues es el número de vectores que tiene una base del espacio vectorial, ¿vale? Porque hemos definido lo que es una base, no hemos definido si puede haber una base o si puede haber varias. Ya os digo yo que hay infinitas bases en cada espacio vectorial, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, el conjunto de... bueno, sea un conjunto que no sea finito, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos esto por aquí, ¿vale? Ya hemos visto lo que es un poquito la dimensión de un espacio vectorial. Y ahora, teniendo en cuenta la dependencia lineal, ¿no? Habíamos visto que decir que los vectores son linealmente dependientes es lo mismo que decir que uno es combinación lineal del resto. Pues claro, si yo meto ahora si este conjunto de vectores, esa es la idea que tenemos que tener, ahora lo haremos más riguroso, ¿no? Pero si este conjunto de vectores ya me genera cualquier vector del espacio, la idea es que si yo meto otro más, va a estar generado por el resto y por tanto va a ser linealmente dependiente. Por eso, el número mínimo de vectores que generan el espacio tienen que ser forzosamente linealmente independientes, porque si en caso contrario, en caso de que fueran independientes, entonces uno se podría escribir como combinación lineal del resto. Y entonces un número más pequeño ya generaría todo el espacio, ¿vale? Muy bien, y ahora esto que acabo de decir de palabra lo vamos a enunciar con un teorema, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el teorema? Pues va a consistir en lo siguiente, ¿no? Bueno, de nuevo sea V, un K espacio vectorial, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a poner que sea V1 hasta Vm, ¿vale?, un sistema generador de V, ¿vale? O sea, tenemos un conjunto de vectores que generan V, ¿vale? Si tenemos un conjunto de vectores que generan V, y sea, pues, V1 hasta VR, si a este conjunto le llamamos C, por ejemplo, ¿no?, pues este es un subconjunto de C, ¿vale? O sea, hemos cogido un conjunto de vectores de aquí, ¿vale? Pero este conjunto, ¿qué cumple? Pues con, lógicamente, R menor o igual que M, ¿no? Pues es un conjunto, el conjunto máximo de vectores linealmente independientes, ¿vale? Vamos a llamar a esto de aquí B, ¿sí? Es decir, si nosotros cogemos a partir de estos vectores
estos R vectores, este es el conjunto máximo de vectores independientes que podemos tomar. En el sentido de que si tomamos otro vector más distinto de aquí, ya son linealmente dependientes, pues entonces B es una base de V. ¿Vale? Este es el teorema y ahora vamos a demostrarlo. Vale, y ahora esto es muy fácil de probar. Ahora lo que hay que probar es que esto genera el espacio y que son independientes. Y en realidad solo hay que probar que genera el espacio, porque por hipótesis ya son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo probamos que esto genera el espacio? Bueno, estos, por hipótesis, ¿vale? Son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque en caso contrario, C coincidiría con B, ¿no? Que es el caso menor, el caso en el que R es igual a M. Entonces vamos a suponer, ¿vale?, que V1 hasta Vm son linealmente dependientes. Bueno, si son linealmente dependientes, entonces ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que Vm, por ejemplo, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal del resto, ¿vale? Es decir, si son linealmente dependientes, entonces existe alfa 1 hasta alfa m-1 pertenecientes a K, de manera que Vm pues se puede escribir como la, alfa 1 por V1 más hasta alfa m-1 por Vm-1, ¿verdad? Sí, pero siguen siendo dependientes hasta llegar a R, ¿vale? Entonces no solamente existen estos números, sino que iterando el procedimiento tenemos que existen beta 1 hasta beta m-2, de manera que Vm-1, ¿verdad?, se puede escribir como beta 1 por V1 hasta beta m-2 por Vm-2. Y así tenemos el procedimiento y llegamos a que existen gamma 1 hasta gamma R en K, aquí me falta decir en K, de manera que VR más 1 pues se puede escribir como gamma 1 V1 hasta gamma R VR, ¿vale? ¿Sí? Es decir, iteramos el procedimiento y cada vector lo escribimos como combinación, como son dependientes hasta llegar a R, cada vector lo escribimos como combinación lineal del resto que quedan, del resto anteriores, ¿no? Muy bien, y entonces decir esto, ¿qué es? Bueno, pues decir esto es decir lo siguiente, es decir que voy a borrar el teorema mismamente, ¿no? Sigo por aquí. Bueno, pues decir esto es decir que, fijémonos, yo lo que tengo es que el primer conjunto, desde V1 hasta Vm, generaban el espacio, ¿no? Entonces lo que tenemos es que V, el espacio vectorial, está generado por V1 hasta Vm, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Vm lo vamos a escribir como la combinación lineal que hemos puesto, ¿no? Vale, entonces esto es vamos a poner que esto es alfa i v sub i, ¿no? Desde igual a 1 hasta m-1, ¿vale? Para abreviar la notación. Entonces escribimos v1, vm-1 y aquí en vm pues ponemos esto, ¿no? La combinación lineal de el resto. Vale, pero ¿qué pasa? Que como este vector es combinación lineal del resto, el espacio que genero añadiendo este vector es el mismo, ¿vale? Porque este es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles. Y haciendo combinaciones lineales de estos, puedo obtener este. Entonces, si quito este, me da lo mismo. Con lo cual, el subespacio generado por esto es lo mismo que si yo quito el último vector, desde V1 hasta Vm-1, ¿vale? Pero ahora en V-1 hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, ahora tenemos el subespacio desde V1 hasta Vm-2. Y ahora en Vm-1 ponemos la suma de beta sub i, v sub i, desde igual a 1 hasta m-2, ¿vale? Y de nuevo, este subespacio es lo mismo que si quitamos el último vector, desde v1 hasta v-2. Bueno, pues iteramos el procedimiento y llegamos hasta L de v1, vr más 1, ¿verdad? Pero vr más 1 es la suma de gamma sub i, v sub i, desde igual a 1 hasta r, y esto, como es combinación lineal del resto, pues llegamos hasta aquí. ¿Y qué hemos demostrado? Pues hemos demostrado que este conjunto de vectores linealmente independientes generan el espacio. Y esto es lo mismo que decir, ¿vale? Puesto que v1 hasta vr son linealmente independientes, esto es lo mismo que decir que v1 hasta vr es base de v, ¿vale? Y ya hemos demostrado el teorema.
¿Sí? Entonces, de un conjunto de generadores siempre se puede extraer una base. Esa es la idea. Bueno, y hablando sobre bases, es muy importante tener clara una cosa, y es que en una base, en distintas bases, yo puedo descomponer el mismo vector, como veremos en el vídeo que yo haga de coordenadas, que quedará mucho más claro, ¿vale? Es decir, en una base de vectores, por ejemplo en R2, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que este punto, que sería el punto 1, 1, ¿no? Dado por este vector, pues yo lo puedo escribir exactamente, ¿no? Este vector lo puedo escribir, si a este vector yo le llamo i y a este vector yo le llamo j, pues esto es una vez el vector i más una vez el vector, ¿vale? Más una vez el vector j. ¿De acuerdo? Si yo llamo estos vectores así, ¿no? Pero sin embargo, yo podría considerar este vector y este, ¿no? Y pongamos que esto tiene, pues una cierta cantidad de veces, vamos a llamarla lambda veces este vector u, y esto es mu veces el vector w. Entonces esto en la base u y w se puede escribir como lambda veces el vector u más mu veces el vector w, ¿vale? O sea que cambiando la base, cambian estos numeritos, ¿vale? Al escribir un vector como combinación lineal. Esto es un ejemplo de un vector de R2, ¿vale? Pero el poner las comas o no es común a todos los vectores. Es un caso en el que nosotros estamos en R2, que significa pues la pareja de dos números reales, ¿vale? Uno y otro. Y por eso se escribe así. Pero este vector, al descomponerlo en esta base, pues adquiere estos coeficientes. Vale, la historia que tenemos que demostrar aquí es que en cada base la descomposición de un vector, o sea, el dibujito es el mismo, aunque yo cambie de base, ¿vale? Pero estos numeritos cambian, ¿vale? Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que cada base tiene una descomposición única. Es decir, que este par de números es intrínseco a elegir esta base. Y este par de números es intrínseco a elegir esa base. Salvo, lógicamente, cambiar el orden de los vectores, ¿no? Si yo digo que el i es este y que el j es este, pues sigue siendo la misma descomposición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Salvo cambio de orden de los vectores de la base, la descomposición es única. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar, ¿vale? Además, una base va a ser base solo si cumple eso, ¿no? Entonces vamos a meter una proposición y decimos que B, que es este conjunto de vectores, ¿vale? Es base de V, si solo si, para todo vector de V, V tiene descomposición única en la base B, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a demostrar que decir que este conjunto de vectores son una base de V es lo mismo que decir que cualquier vector se puede descomponer de forma única a partir de estos vectores. Muy bien, entonces, vale, pues vamos a ver que esto es una base de V, ¿vale? Entonces, para ver que... Ahora vamos a demostrar esta implicación. Vamos a ver que si tenemos una base, cualquier vector que yo elija tiene una descomposición única. Bueno, a este vector, para no liar con las componentes, lo vamos a llamar X, ¿vale? Y ya está. Muy bien, pues entonces vamos a ver primero que existe la descomposición y luego que es única. ¿Que existe la descomposición? Vale, como estos vectores son base, entonces son un conjunto de generadores. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que V se puede escribir como combinación, cualquier vector de V se puede escribir como combinación lineal de esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que como X pertenece a V, entonces existen alfa 1 hasta alfa n, existen una serie de escalares, de manera que el vector X queda descompuesto de esta manera, en esta base, ¿vale? Es decir, como este es el conjunto de las combinaciones lineales de estos vectores, y este vector pertenece a este conjunto, entonces va a haber un conjunto de números, es decir, voy a poder escribir este vector como combinación lineal del resto. Pero ahora la pregunta ¿es única esta combinación lineal? Bueno, pues supongamos que hay otra combinación lineal, ¿vale? ¿Vale? Supongamos que existen otra serie de numeritos, beta 1 hasta beta n, en K, de manera que X descomponga como beta 1 V1 más beta n Vn. ¿Vale? Vamos a suponer que existen otros números, no vamos a suponer si son iguales o distintos, simplemente vamos a suponer que existen estos otros números. Bueno, pues ahora sencillamente a este vector le resto este o le sumo el opuesto de este, y fijaos, X menos X, lo que me queda es el vector nulo, ¿vale? El 0 de V,
y ahora lo que me queda es alfa 1 menos beta 1, ¿vale? Estoy aplicando la propiedad distributiva en este caso, ¿no? Alfa 1 menos beta 1 veces V1 más alfa n menos beta n veces Vn. Pero fijaos lo que me queda. Me queda una combinación lineal igualada a 0. Pero ¿qué pasa? Que como esto es una base, ¿vale? Aquí hemos usado el hecho de que son generadores, ¿vale? Ahora lo que vamos a usar es el otro hecho de una base, que es que son linealmente independientes. Como estos vectores son linealmente independientes, entonces la combinación lineal es igual a 0 solo si todos los coeficientes valen 0. Es decir, que esto es lo mismo que decir que este coeficiente vale 0, alfa 1 menos beta 1 vale 0, y así seguimos con todos hasta alfa n menos beta n igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que decir que alfa 1 menos beta 1 es igual a 0 es lo mismo que decir que alfa 1 vale beta 1. Y esto es lo mismo que decir esto. Es decir, que si nosotros intentamos considerar otros coeficientes, por la propia definición de base, puesto que son linealmente independientes, llegamos a que estos coeficientes coinciden todos entre sí. Por tanto, si tenemos una base, seguro que la descomposición es única. Ahora vamos a ver el recíproco. Si tenemos un vector con descomposición única en un sistema de generadores, ¿esto es una base? Pues vamos a verlo. Muy bien, y ahora es lo mismo de antes. Ahora tenemos un vector que cumple esta propiedad, que todo vector del espacio tiene descomposición única en este conjunto de vectores, ¿vale? Y ahora hay que probar que esto es una base. Para probar que es una base hay que probar que esto es un conjunto generador, un sistema generador, y hay que probar que son independientes. Bueno, probar que es un sistema generador es evidente porque como todo vector descompone de forma única en B, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que, bueno, como descompone en B, me da igual que sea de forma única o no, lo que tenemos es que para todo X perteneciente a V se tiene que existen una serie de coeficientes, ¿vale? En K, de manera que X lo puedo escribir como alfa 1 V1 más alfa n Vn. Es decir, que todo vector de V es combinación lineal de estos, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que decir que es todo X perteneciente a V, también pertenece, ¿vale? También pertenece al conjunto de las combinaciones lineales de estos vectores, ¿vale? Es decir, que V está contenido aquí, pero evidentemente este conjunto siempre está contenido aquí. Como se da la doble inclusión, tenemos que estos conjuntos coinciden. Por tanto, se cumple que esto es un sistema generador de vectores de V. Muy bien, ahora vamos a ver que la descomposición es única. Y ahora esto es muy sencillo. Perdón, no vamos a ver que la descomposición es única. Esto ya tenemos que es única. Vamos a usar el hecho de que es única. Ahora vamos a ver que estos vectores son linealmente independientes y así probaremos que es una base. Bueno, pues supongamos que no. Supongamos que son linealmente dependientes. Bueno, pues si V1 hasta Vn son linealmente dependientes, entonces, como vimos en el vídeo anterior, hay alguno que será combinación lineal del resto, ¿no? Entonces, existe, esto es lo mismo que decir que existe un cierto vector v sub i, ¿vale? Entre todos estos, tal que v sub i se puede escribir, bueno, y aquí he usado alfa 1 al tal, voy a usar alfa 1 prima, v1 más alfa i menos 1 prima, vi menos 1 más alfa i más 1 prima, vi más 1, y seguimos hasta alfa n prima, vn, ¿vale? Entonces, este vector se puede escribir como combinación lineal del resto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora, el vector x, ¿verdad? Yo ahora, este vector lo puedo escribir como combinación lineal de todos estos, ¿vale? Pero yo ahora, este vector x, tengo esta descomposición, ¿verdad? Muy bien, si yo ahora, donde aparece el vi, sustituyo todo esto, ¿verdad? Se me carga el vi, es decir, es como si tuviera 0 por vi, ¿vale? Y ahora en el resto de coeficientes, porque ya ha desaparecido el vi, es como si tengo 0 por vi, y en el resto de coeficientes, fijaos qué me pasa, yo aquí tengo otro término en v1, saco factor común v1 y me queda alfa 1 más alfa 1 prima, veces v1 más alfa n prima, veces vn. Y esto es absurdo,
¿vale? Es decir, al suponer que son dependientes he llegado a un absurdo. ¿Por qué esto es absurdo? Muy sencillo. Porque hemos dicho que la descomposición es única. Y aquí hemos encontrado dos. Hemos encontrado una descomposición del vector x, que son con todos estos coeficientes, alfa 1 hasta alfa n, y luego hemos encontrado otra descomposición distinta. Aquí en lugar de alfa 1 lo que tenemos es alfa 1 más alfa 1', alfa n más alfa n', y 0 para la componente v sub i. ¿Qué pasa? Podríais decir, vale, pero a lo mejor justo este alfa sub i vale 0, entonces esto se queda igual, y todos estos valen 0, y todos estos alfa sub i' valen 0, y entonces os digo, no, ¿por qué no? Porque hemos dicho que este tiene que escribirse como combinación lineal del resto, y como este vector, como este vector forma parte de un sistema generador, no puede ser un vector nulo, con lo cual, al menos alguno de estas componentes tiene que ser distinta de 0, con lo cual se tienen dos descomposiciones distintas y esto es absurdo. Por tanto, no son linealmente dependientes, entonces este conjunto de vectores son linealmente independientes y sumado al hecho de que son un conjunto generador, un sistema de generadores, pues tenemos que B es base de V, ¿vale? Y ya hemos demostrado este teorema, que es muy importante también. Vale, como no me quiero alargar mucho, pues voy a consultar y enunciar rápidamente algunos teoremas que tengo con el papel, pero que son muy importantes. Por ejemplo, este teorema también es importante, pero lo importante es que tengáis claros los conceptos. Estos teoremas nos van a dar más conocimiento, pero hay muchas cosas que son muy intuitivas. Entonces, este teorema, ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice que sea B una base, ¿vale? Con n vectores de V, ¿vale? Sea esto una base de V, ¿vale? Y V tiene dimensión n, tiene n vectores, ¿vale? Y ahora sean W1 hasta Wm, ¿vale? Vectores de V con m mayor que n. Es decir, si ahora tomo un número mayor de vectores que los que hay en una base, entonces seguro, ¿vale? Que todos estos vectores son linealmente dependientes. Esto es lógico, porque habíamos dicho que una base tenía la cantidad máxima de vectores independientes que puedo tomar en un espacio, ¿no? Y la cantidad mínima de vectores que lo generan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo demuestro yo esto, no? ¿Cómo demuestro que son vectores dependientes? Bueno, pues podemos suponer que son independientes, a ver qué pasa, ¿no? Esto hay que demostrarlo por inducción. Entonces, puedo demostrarlo para el primer vector y dejaros que hagáis inducción vosotros, depende de la duración del vídeo, o puedo terminar de demostrarlo yo. Pero creo que voy a hacer la primera opción porque no quiero que se quede muy largo. Vale, entonces, como esto es una base, ¿vale? Entonces, el primer vector, W1, va a tener una cierta descomposición en esta base, hasta alfa n, Vn, ¿vale? Van a existir una serie de coeficientes de manera que W1 lo puedo descomponer en esta base. ¿Qué ocurre? Que, bueno, vamos a suponer, por supuesto, que todos estos vectores son no nulos, ¿vale? Y como son no nulos, al menos alguno de estos alfa sub 1, alfa sub n, alguno de estos alfas, pues tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a reordenar la base, ¿vale? Reordenar la base no cambia la combinación lineal, ¿vale? De manera que el que sea distinto de 0 seguro sea alfa sub 1, ¿vale? De manera que alfa sub 1 sea distinto de 0. O sea, alguno de los coeficientes tiene que ser distinto de 0 porque este vector es no nulo, y entonces lo reordenamos estos vectores de manera que este coeficiente sea el que sea distinto de 0. Bueno, pues ahora yo escribo V1, ¿vale? Paso V1 al otro lado restando y paso todos estos vectores restando al otro lado, ¿sí? Y paso dividiendo alfa sub 1, porque es distinto de 0, puedo hacer esto. Entonces lo que me queda es 1 partido por alfa sub 1 veces W1 menos alfa sub 2 partido por alfa sub 1 veces V2 menos alfa sub n entre alfa sub 1 veces V sub n. ¿Qué es lo que tengo? He escrito V1 en función de todos estos vectores, como combinación lineal de estos vectores. Entonces lo que tengo es que V1... ¿a dónde pertenece? Pertenece al subespacio generado por W1, por V2, hasta por Vn, ¿vale? Muy bien. Y entonces lo que hemos demostrado aquí, ¿verdad? Lo que hemos demostrado aquí es que todos estos vectores, ¿verdad? O sea que este conjunto de vectores son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque uno se escribe como combinación lineal del resto, ¿vale? Y entonces esto lo hemos probado para el primer vector.
Se podría probar para cada uno y considerando una colección finita, pues sería verdad, pero para considerar cualquier colección arbitraria de vectores, lo que hay que hacer es inducción. Vale, y ahora vamos a suponer por inducción que existe un número menor que n, un número r menor que n, tal que renumerando, ¿vale? Renumerando se tiene que V es el subespacio generado por W1. Bueno, voy a ponerlo aquí debajo, que V es el subespacio generado por W1, WR, VR más 1 hasta Vn. O sea, hemos hecho lo mismo que hemos hecho antes, que ha sido en la combinación lineal sustituir el primer vector por W1, pues ahora hemos repetido el mismo procedimiento hasta WR, ¿no? Entonces, suponemos que existe un número R menor que n, lógicamente, es decir, que podemos sustituir R vectores, ¿vale? Pero sin llegar a n, de la base por esos vectores que teníamos entre sí, ¿vale? Esos vectores W que teníamos. Y esto es una hipótesis, ¿vale? No podemos asegurar que esto es verdad sí o sí, porque nadie te asegura que estos vectores entre sí no sean ya dependientes, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción vamos a considerar esto, ¿vale? Muy bien, y entonces ahora, para el siguiente vector, de los que teníamos, porque recordemos que teníamos de W1, WR, teníamos hasta WM, donde M era mayor que N, ¿vale? Pues para el siguiente vector, todos estos ya los tenemos cogidos, para WR más 1, ¿vale? Pues tenemos que van a existir unos numeritos, voy a poner la misma anotación que tengo aquí, ¿vale? B1 hasta BR y CR más 1 hasta CN, una cierta combinación lineal, ¿vale? Unos ciertos coeficientes, dado que ahora esto es un sistema generador, pues este vector lo puede escribir como combinación lineal de estos, es decir, puede escribirlo como B1, W1 más BR, WR, ¿vale? Estos son los coeficientes para W y distingo la letra, y ahora veréis por qué, más C, R más 1, VR más 1, más CNVN, ¿vale? Cambio la letra pues para que sea más intuitivo. ¿Qué pasa? No todos estos coeficientes, no todos los C sub J pueden valer 0. ¿Por qué? Porque si estos valieran 0, entonces estos vectores desde W1 hasta WR más 1 serían linealmente dependientes por estar este escrito como combinación lineal del resto. Y eso por hipótesis hemos supuesto que no ocurre, ¿vale? Bueno, y ahora renumerando y tal, reordenamos, entonces sabemos que al menos 1 tiene que ser distinto de 0, vamos a suponer que este es distinto de 0, ¿vale? Que CR más 1 es distinto de 0. Bueno, pues ahora hacemos el mismo procedimiento de antes. Ahora lo que consiste es en despejar, como este coeficiente es distinto de 0, vamos a despejar este vector y entonces tenemos que VR más 1 pues no es más que 1 partido por CR más 1 veces WR más 1 menos B1 partido por CR más 1 W1 menos BR entre CR más 1 WR menos CN entre CR más 1 VN, ¿vale? Y entonces a lo que hemos llegado es a lo mismo que antes, hemos llegado a que este vector se puede escribir como combinación lineal del resto, es decir, de W1 hasta ahora hemos llegado al siguiente, WR más 1 y hasta Vn. Bueno, entonces, por inducción, ¿vale? Por inducción, lo que hemos probado es que V también puede ser combinación lineal, ¿vale? También estos n primeros vectores son un sistema generador de V. Vale, ¿qué pasa? Que si m es mayor que n, entonces el vector Wm se puede escribir como combinación lineal de todos estos, ¿vale? Y como esto se puede escribir como combinación lineal de todos estos vectores son dependientes. Por tanto, si consideramos un conjunto de vectores mayor que la dimensión del espacio, seguro que son linealmente dependientes. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que también es evidente, pero que hay que demostrar, que es el hecho de que la dimensión es algo intrínseco del espacio. Es decir, la dimensión de un espacio vectorial hemos visto que es el número de vectores que tiene una base. Bueno, pero como hay posibles varias bases de un espacio vectorial, vamos a ver si el número de vectores que tienen esas bases del mismo espacio tiene que ser necesariamente el mismo, y vamos a ver que sí. Entonces vamos a ver otro teorema, que, bueno, sea V un K espacio vectorial, ¿vale? Y sea, ¿vale? Sean B, V1 hasta Vn y B'
W1 hasta Wm bases de V, es decir, una base con n vectores y una base con m vectores, pues necesariamente n tiene que ser igual a m. Es decir, las bases tienen que tener el mismo número de vectores. Bueno, y ahora usando el teorema anterior, esto es muy fácil de demostrar. ¿Por qué es muy fácil de demostrar? Vale, supongamos que n es mayor que m. Bueno, como B' es una base y tiene m vectores, hemos visto que si cogemos un número más grande de vectores que el número de vectores que hay en una base, seguro son dependientes. Entonces, por el teorema que acabamos de ver, ¿vale? Por el teorema anterior, lo que tenemos es que V1, y como B' es base, lo que tenemos es que V1 hasta Vn son linealmente dependientes, pero si son linealmente dependientes, esto no puede ser una base, esto es absurdo. Lo mismo ocurre si m es mayor que n. Ahora, como B es una base, y por el teorema anterior, entonces n es más pequeño que m, nosotros estamos cogiendo un número más grande de los vectores que hay en una base, seguro estos son linealmente dependientes y esto no puede ser una base. Luego, n no es mayor que m, ni m es mayor que n. Por lo tanto, n es igual a m, ¿vale? O sea, lo que acabamos de demostrar es que dos bases distintas tienen el mismo número de vectores. Bueno, y un par de resultados también muy sencillos de probar, que no voy a probar por una cuestión de tiempo, pero que los tenéis en libros y podéis probar muy rápido, es lo siguiente, ¿no? Es que si, bueno, son dos proposiciones, ¿no? Sea V un K espacio vectorial, ¿vale? Si V1 hasta Vn es muy parecido al teorema, ¿no? Es un conjunto máximo o maximal, ¿vale? De vectores linealmente independientes, a esto lo vamos a llamar B, entonces B es base y como consecuencia de este y del teorema anterior, ¿vale? Y de los otros dos teoremas, es que si la dimensión de V es n y V1 hasta Vn son linealmente independientes, y a esto lo llamamos B, entonces B es base de V. Bueno, esto a estas alturas ya tiene que ser evidente, ¿no? O sea, un conjunto máximo de vectores independientes es una base. ¿Un conjunto máximo en qué sentido? En que si yo añado otro, ya es combinación lineal del resto, ¿vale? Ya son dependientes. Entonces, en esta situación esto es una base. Y ahora, si un espacio tiene dimensión n y tengo n vectores independientes, pues n vectores independientes me forman una base. Bueno, otra propiedad que sale como un corolario de esto, ¿vale? Es muy sencillo, es que si W es un subespacio vectorial de V y la dimensión de W es n, que coincide con la dimensión de V, entonces necesariamente W es el propio V, ¿vale? Y esto es muy sencillo. ¿Por qué esto es muy sencillo? Muy fácil. Bueno, pues si sea B una base, W1 hasta Wn, de vectores, bueno, es una base de W, entonces estos vectores son linealmente independientes, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que como W es un subespacio de V, es decir, W es un subespacio de V, esto lleva consigo que W sea un subconjunto de V, entonces W1 hasta Wn son vectores de V, linealmente independientes, y hay tantos como la dimensión. Por el teorema que acabamos de ver, entonces esto, ¿vale? Si a este conjunto lo llamamos B, B es base de V. Y si B es base de V, ¿qué quiere decir? Pues que el subespacio generado por una base de W coincide con el subespacio generado por una base de V, entonces V, por lo tanto V tiene que coincidir con W, no hay más. Bueno, en general, y esto también se puede probar, la base de un subespacio siempre es menor o está contenida en la base del espacio. Es decir, la dimensión de un subespacio vectorial siempre es menor o igual que la dimensión del espacio del que es subespacio. Bueno, y ahora vamos a ver, para terminar, un teorema que es muy útil y que nos dice básicamente que si tenemos un conjunto de vectores independientes, podemos completar ese conjunto hasta alcanzar una base, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Pues nos dice que sea V un K espacio vectorial, ¿vale? Y de dimensión finita, n.
¿vale? O sea, tenemos un K-espacio vectorial que tiene una dimensión finita n, ¿vale? Y ahora, sea R menor que n, de manera, ¿vale?, tal que V1 hasta VR son vectores linealmente independientes. Bueno, pues entonces, seguro que existen vectores VR1 hasta Vn, ¿vale?, de manera tales que V1 hasta Vn es base de V. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como R, ¿vale?, como R es menor que n, ¿vale?, que es la dimensión del espacio, entonces esto no es un conjunto maximal de vectores independientes, ¿vale? Y como esto no es un conjunto maximal de vectores independientes, entonces tenemos que seguro existe un cierto vector de V, ¿vale?, de manera que V1, VR y añadir este vector son linealmente independientes, ¿vale? Muy bien, entonces ahora de lo que se trata es de aplicar inducción para completar esto hasta llegar a n. Y esto es muy sencillo. Ahora, supongamos, ¿vale? Vamos a supongamos encontrados VR más 1 hasta VK vectores de V, ¿vale? Lógicamente con K mayor que R y que R más 1, ¿vale? Supongamos encontrados estos vectores de manera que V1 hasta VK son linealmente independientes. Bueno, pues si K es menor que R, pues nuevamente esto no es un conjunto maximal de vectores independientes, ¿vale? Y como no es un conjunto maximal de vectores independientes, ¿vale?, si K es menor que R, pues entonces seguro que existe un vector VK más 1 de V, de manera que V1 hasta VK y VK más 1 son linealmente independientes. Es decir, ahora lo que hemos hecho ha sido, ojo, a partir de la colección finita que teníamos, hemos encontrado otro. Y ahora, si suponemos construida una colección finita de vectores que agregados a la colección finita inicial son independientes, a partir de aquí podemos encontrar otro. Bueno, pues la respuesta es sí. Por lo tanto, ¿vale? Por lo tanto, por inducción, a lo que llegamos es a eso, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, por inducción, pues podemos ampliar este procedimiento, lógicamente, hasta llegar a n, ¿vale? Como la dimensión es finita, simplemente hay que iterar el procedimiento a un número finito de casos, ¿vale? Y entonces encontramos, ¿vale?, encontramos vectores VK hasta Vn, tales que V1 hasta Vn son linealmente independientes. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos n vectores independientes, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale?, y conforme al teorema anterior, si tenemos n vectores linealmente independientes, necesariamente este conjunto de vectores V1 hasta Vn es base de V. Por tanto, a la conclusión a la que hemos llegado es que, dado una cantidad finita de vectores independientes, podemos completar ese conjunto hasta alcanzar una base de V. Bueno, pues se me ha alargado un poco el vídeo, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me to